Bueno, compañeros, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver un tema sobre las novelas visuales que tanto les encantan. Y primero que nada, un saludo al suscriptor David B.F. Gracias por estar apoyando. Y ahora vamos a ver el video. ¿De qué se va a tratar este video? Bueno, más que nada en este video, en todos mis tutoriales que hemos hecho, ya hemos visto los apartados técnicos sobre el uso de la aplicación, cómo utilizar sus herramientas y todo ese tipo de cosas, que ya tenemos tutoriales en el canal sobre cómo utilizarla. Entonces, como quien dice, ya tendríamos todo lo básico para empezar a hacer nuestra novela. Pero ahora viene lo difícil: cómo comenzar a hacer nuestra novela. Y para eso vamos a ver unos puntos bastante importantes que yo los voy a tratar, más que nada poniendo de ejemplo mi novela visual de Monster Blood, Dana Blood. Entonces lo que vamos a hacer es son varios puntos y los vamos a ir dividiendo en videos. Y este sería, pues aquí vamos a tratar, no, para que no sea tan largo, a lo mucho que dure unos 10 minutos. Y lo primero que nada va a ser un punto muy importante, que será la historia. ¿A qué me refiero con la historia? Cuando nosotros estamos haciendo una novela visual, es muy importante que ya tengamos un borrador o algo, un diagrama de nuestra novela ya terminada, de la historia, desde cómo comienza, cómo se desarrolla y su final, para que ahí te des cuenta si en realidad vale la pena invertir tiempo en hacer fondos, en dibujar personajes, buscar música y todo ese tipo de cosas. Entonces, si ya tienes tu historia, pues ya conforme la vayas haciendo pueden cambiar algunas cosas, pero sin embargo a ti te va a seguir gustando el final, no va a cambiar el final, o puede cambiar en algunas cosas, pero en general toda la historia va a ser basada en el borrador que hiciste. Y esto es muy importante para que sepas si tu historia va a valer la pena en invertirle tiempo para crear una novela visual. Entonces yo, por ejemplo, tenemos el mío, que es una historia de nuestro protagonista que vive con su prima y su tía en una casa solo. Son un poco de recursos bajos, son como más o menos de una clase media baja, pero bueno, son como normal. De primero se detallan los primeros capítulos y escenas, se detallan un poco de su vida, y ya después en un capítulo siguiente que van al viaje con su abuela, pues ahí va a cambiar toda la cosa. Van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales que de primero tú no te esperabas, porque piensas que se va a tratar de un simple escolar común y corriente, pero al final te va a empezar a sorprender, vaya, cuando veas esto. Y pues no les voy a contar la historia completa para que no, ya después cuando la termine yo la novela la vean ustedes. Pero bueno, en general sería eso. Y ahora un punto, el que sigue, el segundo punto, sería el tipo de narración que vamos a utilizar. Este tipo de narración obviamente tú vas a buscar en internet, en libros, en la misma escuela. Hay mucha información sobre la narración en primera, segunda y tercera persona. Yo personalmente me gusta la primera persona porque te da una perspectiva más amplia, bueno, más detallada en cuanto a la historia, pero se omiten algunas cosas que en tercera persona se van a mostrar. Y pues normalmente la primera persona es más común y es la que utilizaremos nosotros bueno, la que yo utilizo en la historia. Esta la utilizo yo en la historia. Y ahora vamos a ver otra cosa. También el nivel del vocabulario. Vamos a ver de qué tanto vamos a poner palabras más difíciles, palabras más sencillas. Un vocabulario como más básico, ¿no? En el mío yo utilizo un vocabulario que es básico, pero es un poco más avanzado en tanto en descripción de cosas, descripción de escenarios. Y cuando están hablando, por ejemplo, que está hablando nuestro personaje con otro en los diálogos normales, ya los textos obviamente ya no son tan detallados, sino que ya son como más normales, no más comunes de cómo hablan en la vida real. Y por eso yo le pongo que es una narración como media, ¿no? Porque no me meto en tanto lujo de detalles, solamente en descripciones de cosas. Y cómo comenzar. Normalmente cuando comienzas tu historia, yo la comienzo como una típica historia que comienzas levantándote, pero tú puedes hacerla desde muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes hacer una en la que dices: camino por la calle, mientras me abrocho los zapatos, se me acerca una chica y bla bla bla, ¿no? No tiras la información de golpe, así como de he pasado toda mi vida siendo golpeado, torturado o
desde que nací soy millonario y bla bla bla. O sea, no, debes de, bueno, yo personalmente, y esto lo saben tanto en mangas como en libros, películas, que no debes de contar la historia completa. O sea, no debes de contar el mundo en el que estás viviendo desde el inicio, porque es, si lo cuentas así, la verdad, a pesar de que uno cuando está describiéndolo dice, oh, voy a enganchar al lector y todo eso, pero al final lo que haces es aburrirlo, metiéndole tanta información en la cabeza, y esto va de la mano con el largo de nuestros diálogos. O sea, si por ejemplo tus diálogos están cortos, pues vas a incitar al lector a que siga presionando para que vayan saliendo más diálogos, y no que hagas un cuadro todo retacado de información que diga que si todos están así va a decir, bueno, esto es bastante largo, no lo quiero leer. Y pues para eso tienes que ser muy, muy precavido en qué tanta información tiras desde el inicio. Ahora vamos a ver los detalles en la descripción que puedes meter. Este punto de detalles en la descripción y fondos va de la mano estos dos. Por ejemplo, tú puedes hacer, vamos a poner por ejemplo, bueno, en el cuarto voy a cambiar a donde está perdón, vamos a buscar uno donde sea la habitación, por ejemplo. Ese fondo lo hice yo a mano. Está más o menos con cosillas, pero no está muy bien detallado. Pueden pasar algunas cosas. Entre más detallado lo pongas tú, más interesante es y más incitas al lector a que siga leyendo. Además de que puedes omitir escribir algunas cosas. Por ejemplo, que tú digas que tengas que describir que hay una ventana atrás de ti cuando en el fondo ya la estás dibujando y no hace falta describirla. Pero por ejemplo, ese armario, bueno, esta parte de aquí que tenemos donde está la pintura detrás de la cama, es como un pequeño armario. Entonces ahí tú, si no lo quieres dibujar, simplemente puedes describirlo, describes lo que hay ahí adentro. Lo describes con bastante detalle, sin exagerar tampoco, obviamente. No vas a ponerle, tengo un armario con 20 zapatos azules, unos rojos y así. Pues nada más vas a decirle, tengo zapatos, tengo la ropa, algunas cosas viejas y así, ese tipo de cosas. Para que ya la persona, cuando esté viendo la imagen del escenario, ya pueda ya sepa qué hay detrás y no se quede al habla. Por ejemplo, si dices que está lloviendo, para no dibujar un fondo en el que la ventana está lloviendo, simplemente dices que está lloviendo y listo. Ya pones un SFX de lluvia y pues ya te vas a imaginar que en esta habitación está lloviendo por fuera, y no hace falta que dibujes una habitación diferente, cuando con esa simplemente describes que está lloviendo y listo. Por eso es muy importante darle importancia a los detalles en la descripción de dónde estás y a la descripción de los fondos. También es bastante importante cuántos fondos utilizar. Por ejemplo, tú, si en una escena estás en tu casa y a la otra escena quieres estar en la secundaria, es recomendable hacer unos 4 fondos por lo menos. Si incluso hasta con 2 se puede, porque si tú haces, por ejemplo, un fondo de tu casa, un fondo de la salida de tu casa, un fondo de la calle, un fondo de la otra cuadra, o sea, no tiene caso. Simplemente vas describiendo en una pantalla negra cómo van pasando las cosas. Qué tipo de cosas hay, para que no te cueste tanto trabajo. Solamente que esa descripción, por ejemplo, esas áreas donde tú estás describiendo, vayas a utilizarla en otras escenas después, en otros capítulos. Entonces ahí sí vale la pena invertir tiempo en dibujar, por ejemplo, la tiendita de la esquina, que si ahí va a pasar algo interesante es recomendable que la dibujes, porque al final ese fondo lo vas a utilizar en otras escenas y vale la pena invertirle un tiempo en detallarlo. Entonces por eso, pero si tú no vas a describir un fondo, por ejemplo, que dices voy pasando por el río, por una parte del río y hay piedras, hay muchos peces, pero no pasa nada importante ahí, pues nada más lo describes y hasta ahí se queda. No es necesario que hagas un fondo y ahí te ganarías bastante tiempo. Ahora lo que vamos a ver, ya para terminar, vamos a ver vamos a ver la distribución de los diálogos, de los pensamientos. Por ejemplo, cómo distinguir entre cuando es un diálogo o un pensamiento que tú estás describiendo. Para eso yo simplemente lo hago de esta forma. Nosotros tenemos que cuando aparece el signo de Chris, el que está aquí, a ver, déjenlo rayo.
que tenemos ese que dice Chris. Entonces ahí tú puedes darte cuenta de que ya estás hablando, o sea, estás hablando, no estás pensando, estás hablando. Y al contrario de que, por ejemplo, en que dice, busco en el armario a ver si de casualidad está por allí, pero la respuesta era obvia. Esa nos da, no, como no tiene nadie quien la esté, como no tiene nada que está aquí, tú puedes intuir que el que está hablando es el personaje, pero está hablando en su mente, no está pensándolo, vaya, está describiendo lo que está pasando, no está hablando. Y así es como yo simplemente de estas dos formas. También hay otras cosas que se ponen más adelante. Por ejemplo, este de sonido simplemente yo lo pongo para eso que dice ring ring. Yo lo pongo para que después en cuando esté terminando la novela visual, bueno, que ya la termine, irme a mis SFX y buscar el de, bueno, ya que lo tenemos aquí. Bueno, no, aquí no tengo nada, pero imagínense que ya tengo el sonido del, ya tengo mi sonido del del teléfono. Entonces ya nada más simplemente me voy a mi capítulo, bueno, a mi escena, y busco esa que tenía entre paréntesis. Y todo lo que esté entre paréntesis son más o menos como sonidos. Bueno, yo los uso como sonidos para que ya después editar este texto, y ya nomás le pongo, antes de esto, pongo un SFX de sonido, y después pongo el texto que dice, suena mi teléfono, contesto. Entonces estas serían como dos cosas tres aspectos así rápidos que te diferencian entre, bueno, si vas a poner un sonido, sería como una nota, un sonido más adelante, o vas a poner, o está hablando el personaje, está pensando o está describiendo, o si ya directamente está hablando. Por ejemplo, aquí tenemos que están hablando los dos, pero sin embargo aquí se corta y le ponemos en un pensamiento de que está describiendo lo que está pasando. Entonces espero que te haya servido el video, que hayas comprendido algunas cosas, y nos vemos en los siguientes, que van a ser también bastante importantes.